Colombia es un país con una historia que se ha caracterizado por ser violenta y conflictiva, ya que ha sido recorrida por las múltiples confrontaciones entre diversos actores políticos, sociales y económicos, que han permitido que el conflicto interno se ha prolongado hasta la actualidad. En ese contexto de brechas en la estructura política, de la incapacidad del Estado para brindar seguridad y de un sistema de presentación deficiente que extendió la violencia y generó la aparición de grupos paramilitares, para el gobierno de Ernesto Samper surge entonces la Ley 418 de 1997 como apaciguadora de dichos conflictos y como garante de atención a víctimas, buscando la reincorporación a la sociedad civil de los previos victimarios y propiciando también condiciones para el establecimiento de negociaciones dirigidas a construir posibles acuerdos de paz entre el Estado y los grupos al margen de la ley. En ese sentido, las instituciones responsables de su cumplimiento fueron el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las instituciones hospitalarias públicas y privadas, y se crearon otros programas como la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres, Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Agropecuario de Garantías, entre otros. Para entender por qué se formula esta ley, se utiliza el enfoque de las corrientes múltiples de John Kendall. Desde la corriente de problemas se identifican los problemas de la época que ayudaron a impulsar la ley, siendo uno de estos las cifras de víctimas que impulsaron la búsqueda del fin del conflicto. Desde la corriente de las políticas se observa la búsqueda de inclusión de los diferentes actores con la ayuda de instituciones nacionales e internacionales. Con la corriente política se trata de identificar el ambiente político de la época. Acá se denota que había una incesante pretensión de paz y fin del conflicto armado. En esto se dieron movimientos sociales como la Ley de 1997 del voto por la paz. Por último, la ventana de oportunidad se mira a quienes estaban esperando una oportunidad para alcanzar sus metas, cómo se maneja el discurso en torno a sus fines personales. Se ve así que los presidentes candidatos de la época utilizaban la paz como bandera política, lo que llevó a Pastrana a ganar la presidencia. En los años siguientes a la proclamación de la Ley 418, el contexto no cambió, ni respecto al desarrollo del conflicto ni en cuanto a la propagación de la violencia. En un análisis pensado desde la perspectiva de Eleanor Ostrom, se puede afirmar que en la arena política había una presencia activa de actores con intereses diferentes e incluso opuestos en cuanto a la manera de superar estas condiciones conflictuales. Lo anterior dificultó la consecución del fin último de la ley, una convivencia pacífica y la reconciliación entre los colombianos. De hecho, la idea de una Colombia en paz se convirtió en una estrategia discursiva de las élites políticas en un momento de trascendencia electoral. En ese marco se le dio paso a nuevos acercamientos entre el gobierno, esta vez el presidente Andrés Pastrana y los cabecillas de las FARC, el ELN y EPL. Este se consolidó en un diálogo inestable que permitió una zona de despeje y consigo un fortalecimiento de las guerrillas. En este punto es importante establecer que la Ley 418 sí construyó un sistema de incentivos que, conjugando tanto una mejora de la institucionalidad y su capacidad de respuesta, como un aumento al presupuesto dirigido a la implementación, promovía la desmovilización y desarme, con estrategias de reinserción efectivas con un mayor desarrollo del campo, estableciendo de una pensión fija la prestación de servicios de salud, entre otros. A pesar de lo anterior, la evolución de la Ley 418 se consolidó a través de prórrogas y codificaciones del texto original, que pusieron en evidencia uno de los puntos frágiles de la misma. Según Elmore, en el desarrollo del organigrama de la ley es notable que su implementación se desplegó un arreglo institucional que articulaba la presencia de agencias ligadas a los gobiernos de turno. En ese sentido, las consecuencias en el desarrollo de la ley se manifestaron en procesos de discontinuidad, dependiendo de las pretensiones y el plan de gobierno de los presidentes de turno. Añadido a esto, la aparición de instituciones afectó no solo la implementación de la política, sino también el manejo eficiente de los recursos destinados para su ejecución. Para acercarnos a cifras,
En el caso del gobierno Uribe, el Departamento de la Prosperidad Social invirtió en total 8.762.037 pesos para la reparación integral a víctimas, mientras que para el gobierno Santos la inversión ha sido de 26.285.989 pesos, hasta lo que lleva de su mandato, denotando un aumento importante. En cuanto al número de víctimas, no ha habido una verdadera disminución de las mismas por un periodo constante de tiempo. Según datos de la Unidad de Víctimas, la cifra se mantiene fluctuando, pero alcanzó su pico máximo en el 2002, llegando a ser 773.755 víctimas. De esos datos, el número de víctimas con reparación individual ha sido de 473.257. La atención y asistencia en ayuda humanitaria ha sido 4.735.861 y la prevención de misiones humanitarias es de 3.557 hasta el año 2015. Finalmente, es muy importante cuestionarse hasta qué punto las múltiples prórrogas de la Ley 418 y la expedición de la 1448 del 2011 ha significado una verdadera revisión y evaluación permanente y de seguimiento a su desempeño y a los cambios en la problemática de la violencia en Colombia. Se evidencia de igual manera la falta de consenso por parte de los distintos actores en todo el proceso de formulación e implementación de la misma. También se debe tener en cuenta que es una ley que sigue hoy en día está vigente y que a pesar de esta, en mesas de negociación con las FARC, el conflicto armado interno todavía está presente. Por lo tanto, se debe comprender que es un proceso largo y arduo, por lo que en términos de implementación no ha cumplido las expectativas en su totalidad, aunque se han logrado a veces.